texto que hoy nos toca eh, predicar, el capítulo 5, como ha dicho José Daniel, terminamos el capítulo 5, sería desde el versículo 33 al 39. La semana pasada Alison predicó sobre el texto justamente anterior al 33, o sea, ella predicó hasta el 31, 32, perdón, y en ese texto se narraba ese llamamiento a este nuevo discípulo que era Mateo, Leví, como se le conocía, este publicano, recaudador de impuestos. Y este hombre, cuando es llamado por Jesús, además de acudir o obedecer a su llamada, pues decide también hacer un banquete, ¿no? Para Jesús, para los discípulos de Jesús, que serían sus compañeros, para otros publicanos, para que escucharan y vieran de primera mano lo que Jesús predicaba. Y parece ser que por el texto se entiende que había muchas más personas en aquel lugar. Eh, Además de que había muchas personas, eran muy variopintas, de muy diferentes formas, ¿no? Y ambientes. De hecho, vimos a fariseos que informaban a Jesús acerca de la cantidad de pecadores que había en aquel banquete. Lo vimos la semana pasada en la predicación que tuvo Alison. Y más que informar de estas personas que había allí, con las que Jesús y sus discípulos se estaban mezclando, recriminaban que Jesús se mezclara con estas personas. No vamos a entrar en la respuesta que tuvo Jesús otra vez, ya lo vimos la semana pasada. Si tenéis interés y no lo escuchasteis, pues os animo a que vayáis al canal de YouTube y veáis esa predicación y cualquier otra que están colgadas ahí, ¿no? Digo todo esto porque aún seguimos en este gran banquete. Y estos fariseos siguen indagando por qué Jesús dice ser el Mesías y sin embargo se junta con pecadores y además, como veremos hoy, ni él ni sus discípulos cumplen con todas las normas religiosas que ellos sí que estaban cumpliendo metódica y fielmente cada día. Semanas atrás, no sé si recordáis, cuando Jesús dio comienzo a su ministerio público, el texto era el de Lucas 4:14 en adelante. Allí se narraba que en ese texto que Jesús llegó a la sinagoga, se levantó, le dieron el rollo que contenía el libro de Isaías y leyó la porción del rollo que decía, no sé si recordáis, él leyó precisamente esto que voy a leer ahora, que está en Isaías 61, versículos 1 y 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buena noticia a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Como ya vimos, en Jesús se cumplió esta profecía fielmente. Y viene también muy al hilo de lo que hoy vamos a ver, porque Jesús vino a traer libertad a los cautivos, vino a liberarnos de las cadenas del pecado, pero también de las cadenas de la religiosidad, que al final también es pecado. Pero específicamente hoy veremos cómo Él vino a hacer nuevas todas las cosas. No vino a poner remiendos, no vino a adaptarse al orden religioso que ya estaba establecido por estos fariseos. Jesús vino a liberarnos, a romper cadenas, a proclamar que el tiempo favorable del Señor había llegado. Hasta ahora hubo silencio durante siglos, donde los fariseos imprimieron más y más presión al pueblo, imponiendo carga extra para alcanzar el favor de Dios. Pero ahora, después de este largo silencio, viene Jesús. El Verbo se hizo carne para rescatar, para sanar y levantar al cansado y quebrantado. Jesús vino a salvar a su pueblo, aunque no todos lo vieron así. Con él llegó precisamente el tiempo favorable del Señor. El pasaje de hoy precisamente nos narra un evento donde vemos a fariseos preguntando a Jesús con malicia. Y digo que lo hacían con malicia porque no buscaban conocer la verdad, sino que buscaban desacreditar a Jesús constantemente. Y en esta ocasión así lo hicieron también. Pero también vemos a un Jesús muy ingenioso en su respuesta, que seguramente dejó sin palabras a estos hombres, a estos fariseos tan santurrones.
Si me acompañáis, vamos a leer el texto que hoy nos toca. Dice en el versículo 33, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Igual que los de los fariseos, porque los tuyos comen y beben. Pero los tuyos, ¿por qué comen y beben? Perdón. Él respondió, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo no estará con ellos. Entonces en aquellos días ayunarán. Les contó entonces esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque el nuevo se rompe y al viejo no le conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá y consecuentemente se derramará el vino y se perderán los odres. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo querrá luego beber el nuevo, porque dirá, el añejo es mejor. En el texto de hoy hay claramente dos corrientes, ¿no? Como dos ríos circulando, que chocan, permitidme el símil. Dos corrientes de agua que están chocando fuertemente. Una de ellas con una buena posición, con una cuenca bien formada durante siglos, y la otra, una corriente más nueva, pero más fuerte y más eficaz, porque sus aguas son aguas que traen vida abundante. No como la otra corriente, que aunque tiene una cuenca bastante profunda, una cuenca bastante arraigada, lo único que lleva es agua de cloaca, donde en vez de traer vida, te lleva precisamente a todo lo contrario, te lleva a la muerte. En este texto vemos chocando de frente la religión y la libertad. Como dije antes, Jesús vino a liberarnos del pecado. Y precisamente la religiosidad es uno de los muchos trajes que el pecado se puede poner. Pecado es todo aquello que te aleja de Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pues la religiosidad es algo que Dios rechaza. Porque lo que Dios quiere es relacionarse contigo, relacionarse conmigo, relacionarse con cada uno de nosotros. Pero Él no quiere mantenerse alejado para que nosotros hagamos mérito y así ganar su favor. Eso es religión. Dios envió a su Hijo a cubrir la distancia que había entre Él y nosotros. Los méritos son suyos, no nuestros. Religión y libertad, o religión o libertad, es el título de la predicación de hoy. Y he dividido esta predicación en 3 puntos para tratar de dar un poco de claridad a este texto, que, bueno, a simple vista puede parecer un poco raro o difícil de entender. Y los 3 puntos, uno de ellos, el primero, es ¿por qué no ayunan? El segundo punto sería ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Porque estamos de fiesta. ¿Por qué no ayunan? Pues porque estamos de fiesta. Y el tercero, aclararía un poco más, es porque yo soy incompatible o porque soy incompatible. El primer punto abarcaría el versículo 33. Vamos a leerlo otra vez. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Quién hace esta pregunta? Por los versículos que preceden se entiende que fueron los escribas y los fariseos, ¿no? Los que lanzaron esta pregunta. Precisamente, si nos vamos atrás, 1, 2, 3 versículos atrás, en el versículo 30, dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos y decían, ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Se entienden por el inicio del versículo 33, cuando dice, entonces ellos dijeron que hay continuidad en ambas escenas, están en el mismo lugar. Jesús y sus discípulos siguen en esa cena o en esa comida en casa de Mateo. Y después de murmurar contra los discípulos, ahora lanzan esta pregunta a Jesús. Pero en el texto paralelo de Mateo, en Mateo 9:14, los que lanzan esta pregunta no son los fariseos, sino que son los discípulos de Juan los que hacen esta pregunta. Fijaos lo que dice en Mateo 9:14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Puede parecer que hay aquí contradicción en ambos textos, ¿no? Pero
Quizá Marcos, el otro texto paralelo, nos puede dar un poco de luz. Marcos 2:18 nos saca de duda y dice, en cierta ocasión, en que los discípulos de Juan y los fariseos estaban practicando el ayuno, se acercaron, los dos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Parece que tanto los discípulos de Juan como los escribas y fariseos se asociaron para plantear esta pregunta a Jesús. Una asociación que parece un poco extraña, ¿verdad? Se supone que estos discípulos de Juan debían de saber que Juan precisamente apuntaba a Jesús como el Mesías, pero por la pregunta que hacen, eh, ahora parece que no han entendido todavía muchas de las cosas de Jesús, ¿no? Lo primero que indica esta pregunta es que la cultura farisaica estaba muy arraigada en la sociedad de la época. Los fariseos ayunaban con mucha regularidad. Lo hacían 2 veces por semana. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Lo establecía así la ley de Dios? Bueno, en Levítico 16, en los versículos del 29 al 30, precisamente habla y dice que debían afligir su alma. Esto es una referencia precisamente al ayuno y se hacía en el día de expiación, lo que hoy se conoce como el Yom Kippur, un día dedicado completamente a hacer duelo y arrepentirse del pecado, por lo que comer en un día así se consideraba inapropiado. No es que no comieran, es que no hacían absolutamente nada ese día, solamente reflexionar acerca de su pecado. Este, era, este ayuno era obligatorio para todo el pueblo, incluido el extranjero que habitaba entre ellos. Pero además de este ayuno obligatorio, había otros ayunos que eran voluntarios, no obligatorios, que también realizaba el pueblo. Hacían ayuno asociados con el arrepentimiento y la confesión. En 1 Samuel, precisamente en el capítulo 7, versículo 6, vemos que, no lo voy a leer, pero si queréis tomar apuntes, los que los tomáis, pues podéis ir tomando esa referencia. En 1 Samuel 7, 6, vemos que ayunan como manera de apartarse de dioses extranjeros. Y precisamente apartarse de esos dioses y volcarse o volverse al Señor. En Jonás, en el capítulo 3, el versículo del 4 al 9, podemos ver cómo los ninivitas, no sé si os acordáis, hace poco tuvimos la serie de predicaciones de Jonás, los ninivitas cuando se enteran de que la ciudad va a ser destruida, eh, destruida en 40 días, hacen ayuno por esta situación. En Nehemías 9, del 1 al 2, también vimos en la serie de predicaciones este libro. Los israelitas ayunaron y confesaron sus pecados una vez que todos los extranjeros fueron separados de su comunidad. El ayuno también estaba asociado con eventos peligrosos. En Jueces 20-26, los israelitas luchan contra la tribu de Benjamín. Y aunque ellos son más soldados, están perdían en aquella ocasión. Así que regresan a su campamento, ayunan y lloran. Y el resultado es que finalmente el Señor derrota a estos benjaminitas. En Esdras 8, 21 al 23 se proclama un ayuno antes del viaje de regreso de Babilonia a Judea. En el libro de Esther, Esther proclama un ayuno de 3 días para todos los judíos en Susa. Ella está a punto de arriesgar su vida ante el rey porque está pidiendo una audiencia con él. Y la vida de los judíos ya estaba en peligro porque ya estaban amenazados. Había un decreto de parte de Amán para que todos ellos fueran destruidos. Así que todos en ese momento hacen ayuno durante 3 días. También está asociado el ayuno con el duelo, con el luto. En 1 Samuel 31:13 podemos ver cómo cuando Saúl y su hijo mueren en batalla, los hombres de Jabes ayunan. En 2 Samuel también David y su hombre ayunan cuando se enteran de que Saúl ha muerto. En Nehemías 1:4 vemos que Nehemías ayuna cuando oye que las puertas de Jerusalén han sido destruidas y que los cautivos están en peligro. Cada uno de estos motivos no es un mandato, no es un mandato que venga en la ley
de Dios. Es puramente voluntario. Lo hacen porque quieren, pero indica la dependencia de estos hombres de Dios. En cada situación, ellos dependían plenamente en Dios. La intención de ellos en ningún momento fue manipular a Dios, sino que en medio de un gran sufrimiento, un gran dolor, dejaron a un lado todo lo que podía estorbarles y dedicaron todo su tiempo en pasar tiempo junto a Dios. Esperaron y buscaron su voluntad. Volviendo al texto de Lucas, entonces, ¿por qué ayunaban estos hombres? Bueno, por lo que hemos visto, ayunar era una práctica bastante común. Y a lo largo de toda la escritura, pues era algo bueno. Ayunar significaba la búsqueda de Dios y la dependencia de Él. Pero ellos transformaron, estos fariseos y escribas, transformaron algo bueno en pura religión. Consideraron que practicar el ayuno te acercaba a Dios. Y no solo eso, sino que con su práctica regular obtendría beneficios de parte de Dios. En Lucas 18, los versículos 11 y 12, se puede ver claramente cuál era la verdadera intención de estos ayunos regulares de parte de los fariseos. Dice, el fariseo, poniéndose en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. El ayuno formaba parte de sus justificaciones ante Dios. Era un extra que ellos aplicaban necesario para cualquier judío que quisiera tener buena reputación, sobre todo delante de los hombres, porque al fin de cuentas habían convertido el judaísmo en un escaparate de cara a la galería. De hecho, Jesús dijo de ellos que eran como sepulcros blanqueados, ¿lo recordáis? Pura apariencia. Así que allí están estos hombres con toda su carga de religiosidad ante Jesús, buscando una explicación, y más que buscando una explicación, exigiendo que cumplan con esta carga religiosa también ellos. Entienden la piedad como austeridad, como recogimiento, como sufrimiento, y por lo tanto no conciben que ellos, que dicen que dicen seguir al Hijo de Dios, al Mesías que todo el mundo estaba esperando, sin embargo, se les ven disfrutando, se les ven gozosos, se les ve comiendo y bebiendo, cuando ellos precisamente es posible que incluso estuvieran ayunando en ese momento. Pero Jesús tiene una respuesta para ello, que es el segundo punto de hoy. No se lo dice así, pero Jesús les viene a decir: no ayunan porque estamos de fiesta. Él respondió en el versículo 34: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo no estará con ellos. Entonces aquellos días ayunarán. Jesús explica la situación con un hecho que todos podían comprender. Una boda era algo que todos los que estaban allí presentes es probable que hubieran estado alguna vez o podían haber disfrutado en algún momento de sus vidas. Y todos comprendían que nadie vería como algo normal ayunar cuando el novio estaba presente en esa boda. Para entender esto hay que saber que en la cultura judía, antes de la boda, no se sabe exactamente el tiempo, probablemente un año antes, había un desposorio, ¿no? Allí el novio pagaba la dote al padre de la novia y este novio se va otra vez, se vuelve a su casa para preparar el futuro hogar de esta nueva familia. La novia no sabe cuándo volverá el novio exactamente, pero espera con anhelo el día de su llegada. Y no solamente la novia, sino que todos los invitados esperan con anhelo la llegada de esta celebración, de esta boda. Así que cuando el novio viene para celebrar esa tan esperada boda, no es lógico que se ayune. Una boda
También en nuestros días es un tiempo de alegría por la nueva familia que se acaba de formar o acaba de nacer. En una boda no se hace luto. De hecho, cuando sucede algo y hay alguna boda preparada, se suele suspender la boda, porque una boda es un tiempo de celebración, un tiempo de alegría. En una boda no se llora pero por alegría, no por tristeza. En muchas bodas se llora de la emoción. En una boda se ríe porque es un momento feliz. En una boda no hay lamento. En una boda se baila, aunque yo no sea precisamente un buen ejemplo. Esta es la primera referencia que hace Jesús a que Él es el esposo de la iglesia. Aunque no lo dice con total claridad, sabemos que habla de esto porque no es un concepto aislado en la Biblia. Son muchos los pasajes que hablan de que Jesús es el esposo de la iglesia. Y estos discípulos eran una iglesia incipiente. Por eso utiliza esta ilustración. Sería ridículo que estando Él presente, sus discípulos ayunasen. Estos discípulos se levantaban cada día con Jesús a su lado y eso era motivo de alegría cada día. Cada día se levantaban con un gozo renovado. Además, estar a su lado les daba seguridad, les traía bienestar a su alma, a sus corazones. Cada día podían comprobar cómo las maravillas que Él hacía y veían de primera mano como la profecía de este Isaías 61 se cumplía en Jesús. Jesús predicaba buenas nuevas a los pobres, vendaba o sanaba el corazón de los quebrantados y liberaba a estos cautivos precisamente del pecado también. Aunque Jesús no siempre estaría con ellos. Dice el texto que el novio un día no estará con los discípulos, aunque si leemos otras versiones, dice literalmente que será quitado, haciendo alusión a su futura muerte. Por cierto, esta sería la primera vez que Jesús habla acerca de esto, que predice su muerte. Cuando lleguen estos días, serán días para ayunar, serán días de temor, serán días de tristeza y de duelo, serán días para buscar a Dios y recibir su consuelo en la adversidad. De hecho, estos discípulos que andaban celebrando en esta ocasión, cuando el novio dejó de estar con ellos, ayunaron en algunas ocasiones, siempre de una forma correcta, buscando la dirección de Dios. Voy a poner dos ejemplos. En Hechos 13, versículos 2 y 3, dice, estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí ya no estaba Jesús. Ayunaban y oraban. En Hechos 14, 23, otro ejemplo. También nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado y ayunado, lo encomendaron al Señor en quien había creído. Pero además Jesús no se queda solo en decir que mientras que Él esté presente no es tiempo de ayunar. Profundiza un poco más en el asunto, va un poco más allá y da en la clave principal del principal problema que hay encima de la mesa. Y les viene a decir con dos o con unas ilustraciones, porque soy incompatible. Dice en el versículo 36. Les contó entonces esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque el nuevo se rompe y al viejo no le conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá y consecuentemente se derramará el vino y se perderán los odres. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo querrá luego beber el nuevo, porque dirá, el añejo es mejor. Detrás de todo esto hay un intento de parte de este grupo de hombres de precisamente adaptar a Jesús a su sistema, de adaptar a ese Mesías que tanto esperaban al sistema humano, al sistema de los hombres. Ellos pensaban que si realmente era el Hijo de Dios, tenía que cumplir con todo como ellos lo estaban haciendo. Pero Jesús le está diciendo ahora,
que él no pertenece a ese sistema, porque ese sistema es una construcción humana, que él que ese sistema no alcanza las metas de salvación que precisamente busca, sino que alcanza una meta de perdición. La primera ilustración que hace es acerca del vestido, el vestido viejo y el remiendo nuevo. Las telas que se utilizaban para las prendas eh, encogían con el paso del tiempo y con los muchos lavados, además de que se debilitaban progresivamente. Las prendas nuevas aún no habían encogido, estaban enteras, tenían toda su fuerza, y comprar un vestido nuevo, romperlo para coger el remiendo. Imaginaos, ¿no? Me falta una manga porque se me ha roto y ahora cojo un vestido nuevo, le quito la manga y se lo coloco al viejo, ¿no? Primero desperdiciaría el vestido nuevo porque ya no serviría. Y encima, ese remiendo nuevo en ese traje viejo acabaría rompiendo totalmente el traje, porque al encoger esa pieza nueva, arrastraría, rasgaría ese vestido viejo. La segunda ilustración es acerca de los odres y el vino. En aquella época no había botellas como hay hoy en día. El vino se guardaba en pieles de animales y un vino nuevo aún tiene que fermentar. Y en esa fermentación pues se generan gases y esos gases pues expanden y al expandirse pues necesita espacio, básicamente. Los odres nuevos, esas pieles nuevas, pues tenían flexibilidad para soportar estos gases, pero los odres viejos ya estaban rígidos y no había elasticidad ninguna. Así que un odre viejo no soportaría un vino joven. Ambas cosas acabarían por los suelos, rotos, el odre y el vino derramado. Jesús no es un maestro más como otro cualquiera. Él no vino para adaptarse a lo que había. Tampoco vino a arreglar ciertas deficiencias. Jesús no es compatible con la religión. Has oído bien, Jesús no es compatible con la religión. Jesús no es la pieza que falta en el puzzle. Jesús viene para decir que solo por medio de Él es posible ser salvo. Eso lo podemos leer en Juan 14:6. Ahora vamos a leer un poquito. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús viene para decir que solo hay salvación en Él. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús viene para decir que es el único y verdadero fundamento. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Jesús viene para decir que es el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Jesús no vino a decir que lo viejo es el Antiguo Testamento o la ley. Romanos 7:12, de manera que en realidad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Jesús vino a decir que la religión externa del judaísmo opacaba la ley de Dios. Mateo 15, del 3 al 6. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios ordenó, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre será condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo te puedo ayudar. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús no vino a poner parches. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo.
Solo Jesús ofrece salvación y vida nueva. Pero lamentablemente seguirá habiendo personas que prefieren vivir en su vieja religión, en esos viejos odres, en vez de conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Algunos se aferran tanto a su tradición y a su religión que no quieren conocer una nueva vida en Cristo. Se sienten cómodos, aunque no tengan gozo como estos discípulos. Pero igual que concluyó la semana pasada Alison la predicación, quiero terminar con el mismo versículo. Dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue llamando a la puerta. Espera que abras pacientemente para cenar contigo. Porque ese día no es día de religión, no es día de aparentar nada, ese día es día de libertad. La libertad que solo Él, que solamente Él puede darte y que espera que reciba con alegría y con gozo. Está en tu mano. ¿Quieres religión que te mantiene preso de un sistema insuficiente? ¿O sin embargo prefieres la libertad que Cristo te da y que te lleva a la presencia de Dios de forma eficaz y suficiente? ¿Cuál es tu religiosidad? ¿Qué hace que no te pueda o que no te acerque a Dios? ¿Qué hace qué hace o qué está pasando en tu vida que hace que te alejes precisamente de Dios? Yo te animo a que centres tu vida en Dios. No sé si entiendes que el ayuno es simplemente dejar de comer. Yo creo que es mucho más. El ayuno es mucho más. Consiste en dejar aquello que estorba, que impide que tú te acerques a Dios. Puede ser una simple aplicación de móvil, puede ser el Facebook, puede ser el Instagram, puede ser el TikTok, que tanto tiempo nos hace perder. Puede ser un juego de la Play, puede ser un jueguecito inofensivo del móvil. Puede ser el mucho trabajo, puede ser el mucho hacer cosas en la iglesia, acumulando y acumulando tareas para alcanzar no sé qué. No sé qué es lo que puede estar estorbando. No sé cuál es esa religiosidad en la que estás viviendo. Pero yo te animo a que te pares a meditar y que pienses en que lo importante es acercarte a Dios. Que apartes todo aquello que estorba y centres tu vida en Dios. Amén.